El día de hoy vamos a hablar. Dios puso un mensaje en mi corazón hace unas 2 semanas y tiene que ver con la justificación. ¿Cuántos han escuchado hablar acerca de la justificación? ¿Sí? Si has escuchado, está bien. Si no has escuchado, pon atención, porque esto es algo, yo diría, es una de las columnas de nuestra fe, el conocimiento en lo que Dios ha hecho y por lo cual nosotros tenemos acceso a muchas cosas. Entonces, si estás apuntando por ahí, si tuviera nombre esta predicación, yo le puse: Jesús es quien justifica. Acompáñame en sus Biblias, a Romanos 8, versículo 33. Perdónenme si titubeé, pero es que no puse aquí el versículo, solamente lo que decía. Romanos 8, versículo 33. Creo que si lo tenemos lo traemos por ahí o lo ponemos en las pantallas. Dice: ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. Tal vez si has escuchado acerca de la justificación, ya sabes más o menos de lo que se trata, o sabes bien de lo que se trata, ¿no? Si eres exegeta o maestro por ahí perdóname si digo alguna cosa que no, ¿ok? Pero si no lo has escuchado, vamos a hablar ahorita en la vida cotidiana. A veces usamos mucho, sobre todo si estamos en un empleo o en una escuela, ¿no? Hablar acerca de justificar faltas, ¿no? O si estamos pasando por alto algo que alguien esté haciendo, a veces decimos: pues justifícalo porque hizo tal cosa y con eso ya le dejamos pasar esta otra cosa, ¿no? Está justificando algo. O simplemente si das argumentos acerca de algo, algún pensamiento, alguna idea, alguna creencia que tienes, estás justificando en lo que estás creyendo, lo que estás diciendo, ¿no? Más o menos con eso. Entonces, si ya sabemos acerca de la justificación, el tema principal, no nos vamos a centrar en qué es la justificación como tal, pero veo algunas caras nuevas, entonces voy a tocar poquito el punto, pero me quisiera centrar más, o más bien Dios me pidió que me centrara más en ¿para qué fuimos justificados? ¿Ok? ¿Para qué tenemos la justificación? Entonces, ¿te parece si oramos? Si inclinas tu rostro ahí en donde estás y: Señor, te pedimos en esta mañana que abras nuestra mente, Señor, que abras nuestro corazón, que nos permitas el entendimiento suficiente para que tu palabra venga. Señor, reconocemos que es necesario tu Espíritu Santo para que podamos nosotros entender lo que tú estás hablando. Señor, te pido que no haya ninguna interferencia, y lo que quiera interferir, Padre, yo te pido que tú lo mantengas a raya. Atamos cualquier tipo de distracción. Señor, en esta mañana, cualquier espíritu que se quiera levantar en contra de tu palabra, en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que lo avergüenzas, Dios, que es avergonzado, es atado, Señor, y que no hay nada que impide en este momento que podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros. Señor, bendecimos esta palabra, bendecimos este pan que nos alimenta espiritualmente, Señor, y declaramos que es palabra que viene de ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces,
La justificación. Cuando hablamos acerca de justificación, en la palabra, tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y con la muerte. Eso es generalmente lo que siempre se viene a nuestra mente, ¿no? La justificación, porque vamos a decir justificación de qué, ¿no? Si yo les preguntara ahorita, pues ¿de qué nos justifica Dios? ¿O por qué tenemos que ser justificados? Algunos vamos a decir, pues porque Él murió para perdonar nuestros pecados. ¿Cuántos saben eso? Él murió para que nosotros pudiéramos tener ese perdón, ¿sí? Vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la justificación. Tenemos Romanos 8, 32 al 34. Hoy vamos a leer muchos versículos bíblicos, ¿sale? Romanos 8, 32 al 34. ¿Si estás anotando? Ya lo tenemos acá. Dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, en esto tiene que ver Cristo. Romanos 4:25, porque dice que Dios entregó a su Hijo, aquí lo está diciendo, para la justificación, para que pudiéramos ser justificados, ¿sale? Romanos 4:25 nos dice: Él fue entregado, se refiere a Jesús, a la muerte por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Entonces, la justificación tiene que ver con que Jesús fue entregado a la muerte, o sea, la muerte de Jesús, y también con su resurrección, ¿ok? Para que nosotros pudiéramos ser justificados. Sin estas dos cosas, pues lo que estamos leyendo no podría ser la justificación. Romanos 5:18. Por tanto, si así como un solo pecado causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación, que da vida a todos. Porque así como por la desobediencia de uno solo muchos fueron hechos pecadores, también por la obediencia de uno solo muchos serán hechos justos. Entonces, la justificación también tiene que ver con eso que Jesús ya hizo, pero una de las consecuencias es que ahora nosotros fuimos hechos justos. Amén. Primera de Corintios 1, 29 al 30. A fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos en Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, aquí nos está diciendo que Jesús es nuestra justificación. Amén. Romanos 5:1. Dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Qué nos dice Romanos 1? Que hemos sido justificados mediante la fe. ¿Sí? Aquí lo que dice Romanos 1. Ya vimos que tiene que ver Cristo, tiene que ver su muerte, su resurrección, los pecados, tiene que ver también la fe. Eso es algo indispensable. Necesitamos creer algo específicamente. Debemos tener fe en algo que es su muerte y su resurrección para que podamos ser hechos justos, dice la palabra. ¿Sale? Entonces, quisiera hablar de dos cosas ahorita. Lo primero es que cuando vamos a dar un mensaje del Evangelio, ¿sí? ¿Cuántos saben que Dios nos llamó a llevar las buenas nuevas a toda criatura? ¿No? ¿Sí? Entonces, al ser hijos de Dios,
ya ni siquiera lo digo que es como nuestra obligación, ¿no? Sino que más bien Dios hace un cambio, que en cuando empezamos a conocer a Dios, queremos que todos lo conozcan. Queremos que todos los que están a nuestro alrededor estén conociendo, entendiendo a Cristo, que lo empiecen a amar como nosotros lo amamos, que empiecen a ver a Cristo como nosotros lo vemos, ¿sí o no? Entonces Dios hace algo en nosotros que nos impulsa a compartir. Entonces, eso no es ni una manda, ni algo pesado, ni es algo que Dios hace. Dios nos llama a compartir el evangelio, pero también nos da lo que es necesario, la fuerza, el anhelo, para poder hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, y esta es mi propia opinión, creo que en la iglesia contemporánea, en nuestros tiempos, la iglesia en general, yo no conozco a toda la iglesia, no puedo asegurar que todos hacen lo mismo, pero sí he escuchado en algunos mensajes, a veces se han acercado a mí a compartirme el evangelio y yo pues no les digo, no, ya soy cristiano, así es que aléjate, ¿no? A veces digo, ok, a ver, ese Jesús, ¿no? No tanto porque ya, miren, ya le estoy viendo su risa pícara de que a veces dicen, no, que venga una persona a compartirme, no, un testigo de Jehová, para yo poder decirle y poder, aquí lo que yo sé y la palabra, no lo hago en ese sentido, pero sí lo hago en el sentido, y me da mucho gusto realmente que haya hombres y mujeres, jóvenes, niños, valientes, que estén compartiendo el evangelio en la calle, porque pues allá afuera nadie sabe que conozco a Dios o que soy pastor o lo que sea, ¿no? Entonces a veces lo recibo y la mayoría de las veces, no sé si otra vez no es en general, pero a veces nosotros decimos, no, a ver, compártelo en 1 minuto, ¿no? A ver, compártelo en 3 minutos, porque a veces es así de rápido. No dudo que Dios pueda tocar a una persona en 1 minuto. Pero lo que estoy diciendo es que a veces la iglesia nos acostumbramos a eso y a veces ya siempre queremos que sea en 1 minuto. A veces queremos que sea en 3 minutos, ¿no? Y básicamente te dicen, mira, o decimos, mira, ¿crees en Dios? A veces te dicen, no, ¿crees en Dios? Pero si no, te dicen, mira, Dios te ama. Dios tiene un plan para ti. Algunos vienen con versículos, ¿no? Hay uno bien famoso ahorita en el devocional, estamos viendo Jeremías, el 29, el versículo 11, y nos dicen, Dios tiene un plan para ti, porque Dios te conoce, tiene un propósito, ¿sí? Él tiene algo bueno para ti. ¿Crees que Dios tiene algo bueno para ti? Pues tú les dices, pues sí, ¿no? Entonces, después te dice, pero mira, ¿sabes qué? Hay un problema y no te puedes acercar a Dios. Algunos te mencionan el pecado, algunos no sé si por miedo a veces, o por vergüenza, o por a que no me vaya a ir, no mencionan el pecado, ¿no? Y decimos, pero mira, hay algo malo que no te deja acercar a Dios, pero Cristo vino y murió por ti para que tú puedas tener vida eterna, para que tú puedas venir, para que Él pueda arreglar tu vida, algunas veces me han dicho, para que pueda darte las cosas buenas y pueda cumplir ese plan que tiene para ti. ¿Hasta aquí estamos bien? ¿Cuántos quisieran eso? ¿No? Todos quisiéramos eso. Yo creo que hasta si no conociera a Dios yo quisiera eso. Y después me dicen, mira, la Biblia dice que si confiesas en tu corazón que Cristo murió por tus pecados y Él resucitó, vas a tener vida eterna, y si le pides perdón por tus pecados, Él te los va a perdonar y tú vas a venir para acá y Él te pasa de las tinieblas a su luz admirable. Eso es algo increíble, ¿sí o no? ¿Lo quieres? Entonces haz esta oración conmigo, hacemos la oración y sale. ¿Sabes? A grandes rasgos, eso es lo que hacemos. A veces nos dan chance, a veces no. Yo siempre lo recibo. Al final ya le digo, no, pues muchas gracias y gracias por tu labor o algo así. Y yo ya conozco a Dios, muchas gracias. Y pues animando al pueblo de Dios, ¿no? Que está haciendo eso. Pero mi punto aquí es,
A veces pasamos por por alto algo que el Señor me dijo y que tiene que ver con la justificación. Necesitamos entender que necesitamos ser justificados. Necesitamos entender quiénes somos sin Dios, para que podamos entender que debemos algo y que necesitamos pagar. No sé si me entienden. Entonces es como si yo, pensando en la predicación de hoy, yo decía, es que desde que nacemos, nadie lo sabe, pero es como si desde que naciéramos ya naciste con una deuda impagable, ¿no? Más que la deuda externa, porque aparte, o sea, sí estamos hablando de, si habláramos de economía, si nacemos con una deuda, ¿no? Eso es verdad. Pero nacimos con una deuda impagable, pero no lo sabemos. Yo no sé si aquí todos sabían que cuando nacemos en México, automáticamente ya naciste con una deuda que el país debe. Pero si no lo sabías, pues ya te estoy poniendo ahí otra deuda más, ¿no?, a la lista. El punto es algo que no vamos a poder pagar, es una deuda impagable. Entonces, si yo no sé que debo algo, pues tampoco lo voy a pagar, ¿sí o no? O no voy a tratar, ni voy a hacer el esfuerzo, ni nada por querer pagar. ¿Me entienden? Entonces, cuando compartimos el Evangelio como iglesia, creo yo, deberíamos de llevar esta parte de la justificación junto con el mensaje. Pero para que haya justificación necesitamos saber que hay una deuda impagable, que hay algo que no voy a poder hacer yo, jamás, y necesito que se pague, y de hecho se va a pagar, porque la Biblia dice en Romanos 3:23 que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte, ¿no? ¿Cuál muerte? Todos nos vamos a morir. Entonces, tenemos que ser salvados de la muerte, ser justificados para tener esa salvación. Entonces, es el mensaje, tenemos que llevarlo. Y estamos viendo en la serie de predicaciones, ¿no?, que Jesús, es poniendo nuestros ojos en Jesús, ¿sí o no? Entonces vemos a Jesús, vemos lo que Jesús hacía y entonces podemos imitarlo, y cuando lo imitamos, entonces otros también pueden hacerlo, ¿no? Como dice en 1 Corintios 10, 11:1, imítenme a mí como yo imito a Cristo. Entonces así se viene. Entonces, si vamos a hacer eso, vamos a revisar qué es lo que Jesús hacía, cómo compartía, porque ustedes todos me dijeron que sí, Dios nos había llamado a compartir, ¿sí o no? Entonces, dentro de eso está esta parte de la justificación. ¿Qué hacía Jesús? Vamos a mencionar algunos ejemplos. Creo que por el tiempo solamente voy a tener chance de 2. Si estás apuntando, está la historia en Juan 4, del 7 al 42. Es algo muy conocido, es la historia de Jesús y la samaritana. Juan 4, del 7 al 42. Y para no leer todos los versículos, vamos a ver más o menos la historia, ¿no? Jesús iba a predicar, estaba con sus discípulos, tenía que pasar por Samaria, pero él, antes de entrar, le dice a sus discípulos que vayan y compren algo de comer. Y entonces él va al pozo, se encuentra una mujer samaritana, y solo ahí abro un paréntesis para los que somos más nuevitos en esto. Los samaritanos eran un pueblo a los que los judíos, digamos que no querían, estaban como enemistados con ellos, ¿sale? Sin embargo, los samaritanos conocían también a Jacob, conocían a Abraham. De hecho, ellos pues también son descendencia de Jacob. Pero ya, por ahí hubo un
un conflicto por ahí cuando Israel se dividió en el sur y el norte. Entonces Samaria estaba en la parte de Israel en el norte, ¿sabes? Entonces los judíos, los del sur, porque eran parte del pueblo de Israel, pues no querían ahí. Entonces Jesús nace en esta parte, era de la tribu de Judá, era judío. Entonces iba con todos en esta parte del sur, los judíos, y no querían a los samaritanos. Entonces Jesús los manda por la comida, él se la encuentra y empieza a hablar con ella, ¿sabes? Entonces Jesús le dijo, ¿crees en Dios? Pues no, él ya sabía que creía en Dios, ¿no? A veces aquí somos, en México, tenemos ya también esa ventaja de que muchos ya creen en Dios por la parte del catolicismo o por la parte de otras cosas. Entonces hay muchas personas que ya conocen. Pero Jesús llega y le dice que le dé agua. ¿Se sabe la historia? Le dice que les dé agua, le dice que por qué le pide agua, si están enemistados, si él es judío claramente, ¿no? Entonces todo termina en que ella le empieza a decir que pues que no tiene esposo y así. Jesús le profetiza, ¿no? Le profetiza y le hace ver que Jesús es alguien diferente, ¿sí o no? Le empieza a decir lo que ella hace, y entonces la mujer empieza a cambiar el chip y empieza a decir, él es profeta. Ya sabía que era judío, ¿no? Pero él es profeta. Entonces Jesús le dice, es verdad, no tienes esposo, porque tienes 5, digo, has tenido 5, y el que tienes ahorita no es tu esposo, ¿sale? Entonces en ese momento, fíjense lo que pasó, o lo que yo creo que pasó. La mujer empieza a sentir, yo creo que hasta vergüenza, pero el punto es, se sabe pecadora, se sabe que no es una mujer, si lo queremos ver así, digna ni siquiera de hablar con un profeta, porque en ese tiempo pues era muy, no es reconocido, pero algo importante de ser profeta, un hombre de Dios y así. Entonces había prejuicios, muchos prejuicios, y no era como que cualquiera pudiera hablar con ellos, ¿no? O los fariseos lo hacían ver mucho así, era como que nosotros somos los sacerdotes, somos los fariseos, y no cualquiera podría como que entrar ahí. Entonces ella lo entiende, o es lo que yo veo, ella lo entiende, y ya. Entonces bueno, la historia termina en que en el agua dice, si tú supieras quién te está pidiendo agua, tú me pedirías agua a mí y no yo a ti. ¿Por qué? Porque era lo que Jesús tenía, nadie lo podía tener. Entonces ella se siente perdonada. De hecho, al final llegan los discípulos, lo ven con ella y todo, pero después ella quiere ir con él y él le dice que entre a compartir pues de él, ¿no? Entra la mujer al pueblo, le empieza a hablar a los demás, de volada la evangelizó, y de volada la samaritana empezó a evangelizar a otros, vinieron, y Jesús dice que se quedó ahí 2 días y que empezó a hablar, y yo creo que otros más creyeron en Cristo, ¿sale? Eso es una de las cosas, cómo lo hacía Jesús. Juan 8, versículo 3 al 11. Ahí nos habla de otra mujer. Aquí no lo dice, pero no lo menciona en Mateo, pero sí en otros evangelios, que era María Magdalena. Perdón, el punto es que Jesús estaba enseñando y de repente le traen a una mujer que fue sorprendida en adulterio. Entonces, ¿qué dice la ley, o qué decía la ley de Dios para los que eran sorprendidos en adulterio? ¿Cuál era la paga de ese pecado? La muerte, ¿no? Tenía que morir apedreada. ¿Listo? Entonces, llevan a una mujer en esta condición. Ella merecía morir, y de hecho ella lo sabía, ¿no?
la llevan delante de Jesús y le explican: hemos sorprendido a esta mujer en adulterio, entonces dime qué hacemos. ¿Sale? Jesús empieza a escucharlos, se pone a escribir en el piso, lo están ahí atosigando con ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo creo que Jesús ya diciendo, pues ya sabe, pues la ley dice que hay que apedrearla, ¿no? Se pone a escribir algo y después les dice, ¿no? Si tú no tienes pecado, entonces mátala. Fue algo con mucha sabiduría, con pocas palabras, una enseñanza muy profunda. ¿Profunda en qué sentido? En el pecado. Ahí Jesús, para mí se voló la barda porque fue como un pum. Cuando yo entendí esto fue, no solamente estaba diciendo, les estaba predicando acerca del pecado, pero no solamente indirectamente les dijo, ustedes son igual de pecadores que ellos y también merecen la muerte. No sé si nos ponemos a pensar, porque nadie la apedreó. Entonces les hizo ver a todos, se van yendo poco a poco hasta que no queda nadie y le dice Jesús: ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde está? Y quiero hacer un pequeño paréntesis o un énfasis aquí, porque los judíos de alguna manera no estaban haciendo algo indebido, entre comillas, porque iban a seguir la ley de ¿quién? Pero ¿quién se la dio a Moisés? Era la ley de Dios, no fue como que se la haya inventado Moisés, era algo que Dios había dicho. Pero llega Jesús y les dice: todos están en la misma condición. Y no sé si recuerden, pero muchas veces les dijo a los fariseos: es que ustedes no conocen a mi Padre y nada más hacen lo que les conviene, siguen la ley cuando les conviene y a veces la usan a su conveniencia o muchas veces a su conveniencia, ¿sí? Porque yo no me imagino si estos fariseos hubieran llevado como llevaron a esta mujer, si hubiera sido su prima o su tía o su hermana. ¿Sí me entienden? Entonces Jesús le está diciendo ahí: hay pecado en tu corazón y tú lo sabes. Y le dice a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. La mujer se va. ¿Qué sucedió ahí? Hubo una transformación por lo que le fue perdonado, porque literalmente fue perdonada de la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces eso le vale a ella para arrepentirse y reivindicar su camino. Dicen algunos que saben, algunos estudiosos, que ella es la misma que le lavó sus pies a Jesús, y se dice de ella que a quien más se le perdona es quien más ama, ¿no? María Magdalena estuvo con ella en su muerte, en su resurrección. Entonces a partir de ahí la siguió, pero ya no volvió a ser la misma. ¿Sale? Ese era el efecto que Jesús daba. Pero lo que estoy tratando de hacer es como tratar de desmenuzar, porque ahí a veces no vemos que va incluido el evangelio. Eso era lo que Jesús enseñaba cuando dijo: vayan y enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes. Eran los discípulos viendo no solamente que tenía poder para perdonar pecados, porque eso solamente lo podía hacer Dios. En ese momento se estaba igualando a Dios. No sé si se acuerdan de otra historia, van los hombres y bajan a su amigo por el techo y le recriminan porque le dice: tus pecados son perdonados, levántate, ¿no? Y le dicen: eso solamente lo puede hacer Dios. Jesús lo sabía, a eso fue enviado, y nosotros somos enviados también para esto. Entonces, el punto aquí importante es que es importante que las personas conozcan o sepan que hay pecado ahí, que hay una deuda impagable y que Jesús puede pagar esa deuda. Eso es la justificación. Tiene que ver con la justificación. Porque la deuda
tiene que ver con que nosotros nos enemistamos con Dios, somos enemigos de Dios por naturaleza. Esa es la deuda impagable con la que nacemos, somos enemigos de Dios. Mira lo que dice Dios en la palabra, Romanos 5:9. La voy a leer en la versión Biblia de las Américas. Dice, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿Sale? En algunas otras versiones dice de la copa de la ira o el furor de Dios. Es el enojo de Dios está sobre las personas y entonces fuimos justificados porque éramos enemigos de él. Juan 3:36 en Reina Valera, lo voy a leer. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué dicen estos versículos? Que la ira de Dios está sobre los que no creemos o creen, ¿sí? Y yo no sé ustedes, pero yo no quisiera tener a Dios de enemigo. Entonces tenemos que entenderlo, tienen que entender las personas esa parte, porque eso es lo que dice. Y miren lo que dice la Biblia acerca de la ira de Dios. Jeremías 25, del 15 al 16 dice, el Señor, el Dios de Israel me dijo, toma de mi mano esta copa de vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Cuando ellas la beban, se tambalearán y perderán el juicio a causa de la espada que voy a enviar contra ellos. ¿Qué está diciendo? Que la copa de la ira de Dios lleva también la espada, la destrucción, porque, bueno, esto lo vimos ya en el devocional. ¿Qué pasó con todas esas naciones? Fueron destruidas. Todas esas naciones fueron totalmente erradicadas, algunas para siempre, ¿no? El 33 dice, en aquel día las víctimas del Señor quedarán tendidas de un extremo a otro de la tierra. Nadie las llorará, ni las recogerá, ni las enterrará. Se quedarán sobre la faz de la tierra como el estiércol. Mira lo que dice Apocalipsis 15:7 y 16:1. Porque a lo mejor ustedes van a decir, pues eso ya fue, estamos en la gracia, Cristo ya murió por nosotros. Entonces eso, pues como a nosotros ¿qué? Nosotros lo tenemos que entender también, porque el Apocalipsis o revelaciones, ¿son revelaciones de qué? Del futuro, de lo que está por venir, ¿sí? De lo que va a suceder. Dice Apocalipsis 15:7, el pago que hizo Jesús, 15:7, dice, uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena del furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Y el 16:1 nos dice que estos ángeles, dice, oí una voz que desde el templo decía a gritos a los 7 ángeles, vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas del furor del Señor. Entonces, esto todavía no ha pasado, ¿verdad? Es una revelación de Dios de algo que va a pasar. ¿Y qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tendrá que ver con la iglesia? ¿En qué posición nosotros nos pondríamos? Pues yo como quiera ya estoy de este lado, ¿no? Ya la hice, no voy a pasar el furor ni la ira del Señor. Y es verdad, y gloria a Dios por eso. Pero, ¿y los demás? O sea, ¿qué tan importante es el mensaje? ¿Qué tan importante tiene que ser el mensaje que se tiene que saber que la copa del furor del Señor va a caer sobre los que no creen? Y yo creo que, bueno, a mí la verdad me dio un poco de temor, mucho temor, no un poco, mucho temor. Y yo creo que ya entendiendo esto, hice algunos ajustes en mis prioridades. Porque esto no sé cuándo va a pasar. Podría pasar mañana o al rato en la noche.
o en 1000 años, pero va a suceder. Entonces, por eso la importancia de que Jesús nos enviara como iglesia a mandar, pero con un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? La gente tiene que saber de qué está siendo justificada. ¿Por qué la justificación? Porque si me presentan un plan de vida y un plan de carrera para mi vida, donde todo va a estar bien y voy a tener vida eterna y todo lo demás, pues claro que lo quiero. No sé si me entienden. Esto es lo que estoy tratando de decir. A veces la iglesia diluye el mensaje. Y Dios me hacía un poco de énfasis en esto y me decía, ¿cuál es tu mensaje? ¿Les estás diciendo eso o por vergüenza o porque no se vaya a ir o porque no? Y yo diría esto también, pues si pasa ni modo, pero no por eso vamos a dejar de compartir el mensaje, ¿sí me entienden? Porque ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo, no tiene que ver conmigo. Nosotros nos tenemos que apegar como iglesia al mensaje, ¿sale? Entonces, Mateo 26:39 nos dice, yendo un poco adelante, aquí me adelanté. Entonces, el pago que hizo Jesús para justificarnos no fue solamente sufrir y morir, sino también recibir la ira de Dios sobre él. Por eso tenía tanto temor, ¿no? Dice en Mateo 26:39, y lo voy a leer en Reina Valera, pero dice, yendo un poco adelante, hablando de Jesús, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Cuál copa? ¿Cuál copa, iglesia? ¿La del furor? ¿La de la ira de Dios? Imagínate toda la ira de Dios, cayendo sobre ti. Eso fue lo que Jesús hizo. Por ti, por mí y por los que están allá afuera que no conocen al Señor. Y por eso Jesús hasta sudaba sangre. Porque imagínate el ser más puro, el 3 veces santo, el que no cometió pecado, como dicen en mi pueblo, el que ni la debe ni la teme, decidió, porque lo decidió hacer él, por propia voluntad, pensando en ti, pensando en mí, por amor a ti y a mí, recibir toda la ira de Dios, la destrucción, toda esta parte, para que tú y yo pudiéramos ser justificados por la fe, por medio de Jesucristo, por medio de su muerte y por medio de su resurrección. Entonces, lo que nos esperaba, iglesia, a nosotros, era el sufrimiento eterno, era la ira de Dios sobre nosotros. Porque a veces cuando decimos, no, pues es que es toda la vida separado de Dios, pues a veces hasta ni suena tan malo, tan gacho, o sea, sí gacho, pero no tan gacho. Pero cuando sabemos lo que significa estar separados de Dios, ahí es cuando la pensamos. Porque es esto que estamos viendo, es sufrimiento eterno. Ya no estoy diciendo aquí, un día nos vamos a morir, yo espero que no sea pronto, o no lo sé, ¿qué nos conviene más para lo que viene, no? Pero mientras estemos aquí compartimos, ¿no?, el evangelio, pero el punto es, vamos a morir un día, y es o sufrimiento eterno, o es estar con Cristo, la vida eterna, y sí, esta parte del mensaje, todo, ¿sale? Lucas 16 del 19 al 31 nos dice, lo voy a leer un poquito, vamos un poquito más rápido. Dice, había un hombre rico que se vestía con púrpura y lino fino y daba espléndidos banquetes todos los días. A la puerta de su casa se tendía un mendigo llamado Lázaro, que estaba cubierto de llagas
y que hubiera querido llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Resulta que murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. También murió el rico y lo sepultaron. En los dominios de la muerte, en medio de sus tormentos, el rico levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él. Así que alzó la voz y lo llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí y manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham contestó: Hijo, recuerda que durante tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora a él le toca recibir consuelo aquí y a ti sufrir mucho. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió: Entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, para que advierta a mis 5 hermanos y no vengan ellos también a este lugar de tormento. Pero Abraham contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso a ellos. No les harán caso, padre Abraham, respondió el rico. En cambio, si se les presentara uno de entre los muertos, entonces sí se arrepentirían. Abraham le dijo: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque alguien se levante de entre los muertos, ¿no? Tiene que ver con incredulidad, por eso solamente Dios es el que convence de incredulidad. Pero mi punto aquí es, mis puntos. Ellos pertenecían al pueblo de Dios, ¿no? Y uno hacía banquetes y todo, y vivía una vida bien. Se murió, el otro estaba sufriendo. Pero lo que me deja entrever aquí es que Lázaro vivía con una esperanza. Que así como se había enseñado, porque la ley no nada más es no hagas esto y si haces esto, sino que también tiene que ver con Dios, con la bondad de Dios. Dice la Biblia en Deuteronomio, si no me equivoco, que Dios dio el mandato de decirle: tú le dijo al pueblo, le vas a decir a tus hijos, les vas a leer esto, le vas a hablar de las proezas que hice yo por ti, para que ellos me conozcan a mí, ¿sí o no? Entonces, Lázaro seguro conocía y tenía la esperanza y decía: un día va a parar este sufrimiento que traigo aquí. Yo creo en Dios, yo creo que un día va a salvarme. ¿Sale? Y ya, murieron y eso pasó. Entonces, ¿qué nos hace ver aquí? Que hay un lugar de tormento, decía, no, estoy atormentado, estoy en este fuego. Por ahí hay a lo mejor fuego que quema, ¿no? Hay algo muy feo que nos espera si morimos fuera de Dios, ¿sí? ¿Y qué le dice Abraham? Tú ya viviste, ¿no? Y tuviste y desperdiciaste, ¿no? Por eso les decía al principio, ¿y qué hacemos nosotros como iglesia? Yo ya. Y ya mejor empiezo a pedir, no, ahora sí, Señor, y bendíceme y dame, y si tuviera millones iría al mundo a compartir, ¿no? Y a lo mejor Dios ese soy yo, para que nadie crea que... Y Dios diciéndome: hijo, no le dices a tu vecino, sin millones. Ahora imagínate con millones, ¿no? A veces es como que el entender qué hacemos como iglesia. Porque hay muchos allá que necesitan eso, necesitan al Espíritu Santo que convenza, pero ese Espíritu Santo, ¿quién lo lleva? Porque le dice el rico: envía a Lázaro para que vaya y a él le van a creer. A uno que se levante de entre los muertos.
Eso me sacudió. Dice la Biblia que Jesús se levantó de entre los muertos. ¿Para qué? Para muchas cosas, entre ellas, para que nosotros participemos de su resurrección. Entonces, tú y yo, ustedes y yo, todos aquí, hemos sido levantados de entre los muertos. Nosotros sí podemos hacer eso que no pudo hacer Lázaro o uno que se levantó de entre los muertos. Porque nosotros, dice la Biblia, que fuimos levantados junto con Cristo de la muerte, de esa muerte espiritual. Porque Él pagó el precio por nosotros. Es la justificación. Y ahora nosotros podemos ir y compartir. ¿Qué nos los impide, iglesia? Decir el mensaje. ¿Cuál mensaje? Este mensaje. ¿Sí me entienden? Entonces, y con esto estoy concluyendo. Primer punto, se acaba de terminar mi primer punto. El otro rápido, relájense. Necesitan un mensaje que transforme, que no sea diluido, porque a veces lo único que hacemos es poner a Dios junto con todas las otras cosas, pero no entendemos que el precio que pagó no fue cualquier cosa, y que ni con nuestra vida, haciendo mandas y sacrificios y lo que sea, podríamos pagar lo que Él hizo. Recibió la ira de Dios sobre Él. Aparte del sufrimiento y los latigazos, y ya no tenía piel, y la cruz, y aparte. Y eso nos tocaba a nosotros. Con eso en mente podríamos ir a compartir. Porque es urgente. Porque según Apocalipsis, la ira de Dios, la copa de la ira de Dios va a regresar sobre los que no conocen. ¿Sí? Porque eso es algo importante. Cristo la pagó para los que creen, para los que tienen fe. ¿Sí me entienden? Sí, para todos, pero no todos van a ser justificados de la copa de la ira. Si no creemos, entonces no vamos a ser justificados. ¿Sí me entienden? Esto es algo serio. ¿Sí? Ese es el mensaje para el punto para los que no conocen. Y nosotros como iglesia, a veces olvidamos, creo yo, somos humanos, normal, ¿sale? No nos sintamos mal. O ignoramos lo que realmente recibió Jesús en la cruz. Y eso se refleja en nuestra vida, y les voy a decir por qué. Porque, híjole, si entendiéramos, bueno, lo entendemos, pero si todo el tiempo estuviéramos meditando en esto, en el precio real que se pagó por nuestras faltas, por mis faltas, eso causaría un efecto en mí. Porque si lo olvido, lo ignoro, si ignoramos el precio, si no lo valoramos, no lo vamos a valorar, ni vamos a entender la justificación. ¿Y sabes qué, iglesia? Por eso el Señor me hacía ver que el resultado se refleja en una iglesia que se tarda en perdonar, que se ofende fácilmente, en una iglesia
no es lenta para el enojo. En una iglesia que recibe fácilmente la envidia. ¿Por qué Paco tiene el don para predicar y yo no? Es un ejemplo. A veces hasta lo material. Yo me acuerdo y me confieso delante de ustedes, hubo un tiempo en el que yo decía: Señor, como Jeremías, mírame, estoy ahí, me estoy esforzando, estoy caminando, te estoy buscando, y mira el carro que traigo, y mira en dónde vivo, y mira a él, mi jefe, ni te conoce, nos humilla, no quiere a los demás, es envidioso, no sé qué, y mira el carro que trae. Ese era yo hace algunos años, y lo recordé. Y mi justificación, pues no es de la iglesia. La iglesia merece lo mejor. ¿Por qué no me bendices? Esa era mi oración. Caí en cuenta ayer en la madrugada. Y por eso las lágrimas creo ahorita. Ahora imaginemos con la iglesia. Es mi hermano, es mi hermana que me ofendió. Sí, claro que sí. Pero Jesús recibió la copa de la ira por ella para pagar esta ofensa hacia mí hoy, para pagar esa envidia para mí hoy que está teniendo conmigo hoy, para pagar esta traición, ponle, no sé, el nombre que sea. Y si lo entiendo, entonces ¿sabes qué? La voy a amar como Jesús la amó, porque Jesús recibió esa copa, esa misma copa que recibió por mí. Porque yo no soy una blanca palomita. Les acabo de decir lo que pensaba, y esto creo que ni mi esposa, bueno, ya lo vas a ver ahorita por Spotify. Tal vez ni lo pensaba ella, eso era algo entre ella y yo, y hoy estoy aquí confesándome, ¿no?, delante de ustedes. Pero a veces no valoramos ese precio, es lo que pienso yo. Y quisiera, ya terminé, ese era el segundo punto. Fácil, rápido. Yo no sé cuál es la condición de tu corazón hoy. Yo no sé si estamos avergonzados, enojados, tristes, a consecuencia del pecado, de nuestros malos hábitos, ¿sí? Porque yo no sé si va a ser noticia para ti, pero Jesús justifica el pecado, pero vamos a seguir cometiendo faltas. Es imposible pagar esa deuda. Él ya sabía que yo iba a envidiarle el carro a mi jefe, aún siendo cristiano ya. Y aún así recibió la copa del furor de su ira por mí, por ese pecado que ahorita está en el pasado, pero yo no sé cuántos vienen en el futuro, y también por esos ya pagó. Entonces, si Dios ya me perdonó a mí también todos esos pecados, ¿quién soy yo para no perdonarle a mi hermano que me hizo lo peor del mundo? Si lo queremos ver así, ¿quién soy yo para no amar a mi hermano aún con todo y eso? Si yo soy uno con Cristo, si tengo vida eterna, si el Espíritu Santo está también conmigo. ¿Sí me entienden cuál es el mensaje? Y si nuestro corazón ahorita está en alguna situación, en alguna condición por la cual necesitemos regresar a entender la justificación, lo que significa, y necesitamos perdonar,
y necesitamos amar y necesitamos arrepentirnos de algo y necesitamos hacer cualquier cosa, vale la pena. Vale la pena por lo que Jesús ya hizo. ¿Están de acuerdo? Me gustaría que oráramos. Me gustaría que se levanten o nos levantemos todos, pero que nuestro corazón también se levante. Y si hay algo ahí, yo creo, y no lo creo nada más porque lo crea, sino porque Dios ya lo demostró, ha estado ministrando nuestros corazones. El Señor ha puesto una mesa con manjares increíbles y el Señor nos está trayendo aquí y nos está diciendo lo que yo hice. Y repito lo que dijo mi esposa al final: es mucho más grande que lo que nosotros podríamos hacer, pensar, recibir con nuestro propio esfuerzo. Entonces yo te pido, vamos a orar, voy a dirigir en una oración, que el Espíritu Santo nos dirija. Si necesitas llorar, llora, entrégalo al Señor. Si necesitas ponerte de rodillas, si necesitas hacer lo que tengas que hacer, el Señor está aquí. Y el Señor ya nos perdonó cuando recibió esa copa. Solamente hay que dejárselo, ponérselo ahí, entendiendo y reconociendo esto. Porque eso es lo que Jesús hacía. Es lo que Jesús hizo con María Magdalena. Es lo que Jesús hizo con la samaritana. Es lo que hizo en ellas, que entendieran eso, que se arrepintieran y que su vida realmente cambiara. Realmente cambiara. No porque Dios quiera ver esos cambios y si no, no vamos a ser salvos. No, iglesia. Es por una consecuencia de su amor, de lo que Él hizo ya. Y se ve reflejado en la iglesia de hoy. Se ve reflejado en la promesa del Padre. Se ve reflejado en un Hijo de Dios que entiende y reconoce que la copa del furor de Dios ya no fue para mí, ya no tengo que pagarlo. Fue Él el que voluntariamente, por amor a mí, lo recibió. Así es que ahí en donde estás, iglesia, empezamos a orar. Señor, te doy gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por sacudirme con este mensaje, Señor, porque a veces olvidamos, a veces ignoramos, pasamos por alto, consciente o inconscientemente, Señor, de lo que realmente pasó en esa cruz, lo que realmente pasó y el sufrimiento que tenías antes de ser crucificado, entendiendo que la copa de la ira de Dios, Señor Jesús, iba a caer sobre ti, que te ibas a hacer enemigo de Dios por mi causa, por amor a mí, por mi justificación, Señor. Hoy lo entendemos como iglesia, Señor, y te pedimos que venga un arrepentimiento, Señor, porque tal vez lo hemos olvidado, porque es seguro que lo hemos olvidado y lo vemos en nuestra manera de actuar, Señor, porque tal vez soy lento, Padre, para perdonar, porque me ofendo fácilmente con mis hermanos, por los hermanos, por tus hijos, que tú también moriste por ellos, Señor. Y a veces en mi orgullo, en el egocentrismo en el que caigo, Señor, no me permite ver que ellos también son igual que yo, seres humanos que te necesitan, Dios, que necesitan creer en la justificación. Fuimos justificados, pero esto no fue gratis, ni tampoco se trata de un acto donde nadie pierde o como un acto de magia, Señor. Esto no fue así. Hubo alguien que sufrió lo que nadie podía resistir, y ese fue Cristo, Señor. Y yo te pido, Señor,
que en este momento pongas en nuestro corazón, en nuestra mente, entendimiento, y que nos podamos remontar a ese tiempo, a ese lugar, Señor, donde Jesús está crucificado, donde Jesús está soportando recibir la copa del furor de Dios, y en su pensamiento, en su mente estaba mi rostro. Estaba pensando en mí, estaba pensando en el gozo que me esperaba a mí, porque iba a venir con Él, porque iba a venir contigo, Señor. Tú nos estabas viendo a cada uno de nosotros y a los que están por venir, Señor. Tú nos estabas viendo en ese lugar, nos estabas perdonando, nos estabas amando como nunca nadie nos va a amar. Nos estabas justificando nuestras faltas, porque ya sabías que somos seres imperfectos, que aún teniendo tu espíritu íbamos a fallar, Señor. Y ese amor tan increíble, Dios, es el que nos hace estar aquí, es el que nos hace seguirte, es el que nos hace conocerte a través de tu palabra. Es lo que nos hace pararnos a orar en las madrugadas. Es lo que nos hace, Señor, recorrer distancias para ir al grupo, a una casa, para venir a la iglesia. Es lo que nos hace, Señor, sacrificar todo lo que tenemos, porque vale la pena, Señor. Vale la pena, porque tú hiciste todo lo que nadie pudo hacer, y hoy nos arrepentimos, Señor. Que esto nos cambie, que esto nos transforme de una manera radical, para seguir amando aun cuando nos hacen daño, para seguir, Señor, amando cuando somos traicionados o nos sentimos traicionados, cuando nos ofenden y nos ofendemos, Señor. Que esto nos ayude, Dios, meditar en esto nos ayude a arrepentirnos por lo que hemos hecho, pero a cambiar nuestro carácter, nuestras actitudes, nuestros hábitos, para ser como tú fuiste. Y Señor, nosotros no vamos a recibir la copa de la ira como lo hiciste tú, Jesús. Pero si es necesario recibir más ofensa por tu causa, recibir malos pensamientos, recibir, Señor, juicio de otros, ofensa, traición, y esa copa es la que nos toca beber y aún seguir amándolos, amando a los demás, Señor, lo vamos a hacer, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir resistiendo, Señor. Así como tú resististe pensando en mí, yo voy a resistir pensando en ti por lo que viene, Señor. Y ahora oramos, iglesia, oramos por los que están allá afuera y necesitan recibir este mensaje. Oramos por los que van a escuchar tu voz, iglesia, y que van a saber que necesitan este perdón, que necesitan que esta copa que ya recibió Cristo, ellos ya no la reciban, que puedan ser justificados, que puedan ser salvados, que puedan venir. Señor, hoy oramos, Dios, por las personas que están allá afuera, nuestros vecinos, por los que no te conocen, por los que tú ya viste y ya llamaste, pero Señor, nos estás enviando a nosotros para que compartamos este mensaje de verdad, este mensaje verdadero, este mensaje de convicción, este mensaje, Señor, que no es diluido, porque no fue poca cosa lo que hiciste. No queremos demeritar lo que tú hiciste, lo que sufriste, Señor.
no lo queremos hacer. Vamos a ir con convicción a compartir, Señor. Y el que tú ya has llamado, el que tú ya has destinado a que venga a este lugar o que te conozca a ti en cualquier lugar, Señor, a través de nuestros labios, Señor, venga a ti y regrese a ti. Señor, te damos gracias, te pedimos tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. Dios, sabemos que no podemos hacerlo sin ti, pero yo hoy, Señor, profetizo que tu iglesia recibe el poder necesario para llevar un mensaje contundente allá afuera, a las calles, a los amigos, a los hermanos, a la familia que no te conoce. Un mensaje de poder, un mensaje, Señor, que es digno de la salvación que tú nos has dado. Un mensaje, Señor, que lleva tu sello, que lleva el sello del Espíritu Santo, Señor, entendiendo, Padre, que lo que tú hiciste no fue poca cosa. Señor, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, Señor, y declaramos que tú eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Jesús, que fuiste levantado hasta lo más grande por el sacrificio que hiciste, que ahora entendemos mejor. Señor, solamente tú y nadie más merece nuestra alabanza, merece toda la gloria, merece toda la honra, Señor. Y a ti levantamos esta ofrenda de aplauso, Señor, de júbilo, de gozo, Señor. Te damos muchas gracias por tu perdón, porque nos perdonaste ahora, porque nos estás cambiando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.